Y el Senado está en el Salón del Senado, pero cuando está todo el Congreso en pleno se reúnen aquí, y aquí estaba la curul de Miguel Uribe. Jorge Alfredo, así es, en este lugar, en este elíptico, recuerde usted que al costado izquierdo se hace la oposición. Ahí es donde está ubicada, o normalmente se ubicaba la curul de Miguel Uribe Turbay. Es interesante porque aquí solo se reúnen los 20 de julio los senadores. Los senadores, sí. En el salón, en el conocido como el Salón de Sesiones del Senado, la curul de Miguel Uribe Turbay tenía una bandera cubierta, sí, esperando su regreso, y tenía un letrero que decía: Miguel, esperamos tu regreso, esperamos. ¿Sabe qué? Esa espera quedó infructuosa porque no llegó. Porque no llegó al final el senador. ¿Qué se siente, Esteban y Ricardo y compañeros, al llegar al Capitolio? Hay mucha gente afuera en la Plaza de Bolívar esperando, claro, porque va a estar en cámara ardiente el cuerpo del senador Miguel Uribe Turbay aquí en el Capitolio Nacional. Cuando salga de medicina legal, pase por la funeraria, vendrá acá, estará todos los familiares y los amigos, darle el último adiós al senador. Pero ¿sabe qué? Ese sentimiento, Ricardo y Esteban, no sé si lo tengan ustedes así de claro, de desazón, de vacío, de esperanza, es como una desesperanza, Jorge, sí, es una desesperanza, porque hoy lo decíamos, justo abriendo nuestro blog deportivo, nos duele lo que pasa. Evidentemente la gente, y hay mucha gente en Colombia que sigue haciendo cosas buenas por el país, desde todos los frentes, el deporte, la cultura, el arte, la política misma, pero por supuesto que nos duele el corazón. Estamos arrugados hoy, entendiendo que se apagó una luz de esperanza frente a que los violentos no sigan ganando la partida, y vuelve y juega. No cambia este país, no cambia lo que sucede en este país. No cambia, y es algo que no podemos rechazar, y sabe que, Ricardo, que no podemos normalizar. Usted y yo que ante estas nuevas generaciones hemos pasado tantas y tantas cosas. Entrar al Capitolio me acuerda de tantos momentos dolorosos para el país, que me ha tocado cubrir como reportero. En esta catedral, despedir a Luis Carlos Galán Sarmiento. Sí, claro. En esta catedral, a Diana Turbay, la madre de Miguel Uribe Turbay. Hace 2 días, Jorge Alfredo, a doña Nidia Quintero de Turbay, la abuela de Miguel. Claro que sí. A Jaime Garzón, lo recuerda usted, Ricardo, lo recuerda también Esteban. Digamos, este sitio nos recoge a tantos líderes también de izquierda que en esa época, Jorge, en esa época dolorosa también de este país, también líderes, por supuesto. Carlos Pizarro, León Gómez. Es que no se trata de los bandos, no hay bando, no hay bando. No es izquierda o derecha. Lo que hay es que rechazamos, y yo sé que Esteban le va a proponer hoy a los oyentes de Voz Populi y Ricardo, porque aquí también sigue obviamente los personajes, y vamos a estar con el Voz Populi de siempre, pero con ese dolor que tenemos inmenso. Usted sabe la cercanía, y eso lo hablo en primera persona, con la familia, tanto con doña Nidia, con Miguel, con María Carolina, con todos ellos, y el dolor inmenso de una familia que tenía que sufrir hace tantos años. Subí ahora una foto a la red de Ricardo y Esteban de cómo conocí yo a Miguel, así, a Miguel y María Carolina. Miguel era chiquito, María Carolina ya está en colegio, cuando Diana, que era nuestra jefe en el noticiero Krypton y ahora en Meridiano Blue, hacía el recuerdo y ponía las imágenes y el sonido de Miguelito chiquito, don Ricardo Ospina, por la redacción de Krypton, y pidiendo por la liberación de su mamá. ¿Sabe qué es doloroso pensar que Miguel Uribe perdió a su mamá de 4 o 5 años, y hoy su niño tiene esa misma Alejandro edad, y tiene que despedir a su padre, producto de esta violencia infame que pasa en este país? Vamos a estar, Ricardo, recordando, porque estuvo el doctor Miguel Uribe cuando era candidato a la alcaldía de Bogotá, Esteban, estuvo presente en Voz Populi, haciendo lo que hacen los personajes cuando van a Voz Populi, que están en entrevista, pero también están en Festival Vallenato, y cantan, y trovan, y toda la cosa, y pasó muy bien, porque a Miguel le encantaba la música, Ricardo. Claro. El acordeón, era muy buen acordeonero. Pianista. El piano también. Cantaba muy bien, la verdad, y le cantaba a su esposa María Claudia unas canciones muy hermosas. En serio, hay un video de él cantando y tocando el piano, y con María Claudia Tarazona al lado. Claro.
Claro. Era muy romántico ese amor, además ese amor con una diferencia de casi de una década de edad, ¿no? Hay un segmento, Esteban, no sé si lo tiene ahí para que lo compartamos aquí en este empalme con Ricardo y con Blog. Creo que es el que habla de Diana o de la familia Turbay o de la candidatura, porque hay unos segmentos muy importantes en la parte de sentimiento de Miguel Uribe, y hacemos este homenaje porque también Miguel Uribe pasó por Voz Populi, Esteban. Sí, señor, cuando el entonces candidato a la alcaldía de Bogotá, Miguel Uribe Turbay, visitó Voz Populi en una tarde muy alegre, una tarde muy divertida, de muchas ideas, y en la que, por supuesto, estuvo recordando a su mamá. Mire cómo son las cosas de la vida. Hoy estamos celebrando el Día de la Madre en Voz Populi, un día muy especial. Comenzamos con un video especial que ha hecho el Departamento Creativo de Mercadeo Diego, espectacular, en Caracol Televisión, para Blue Radio, para El Espectador. Lo tenemos ya en las redes, en nuestras cuentas. Y hablando de numeral por siempre mamá, sin proponérnoslo, habíamos hablado con el candidato Miguel Uribe Turbay, que vinieron viernes a Voz Populi, y fue el Día de la Madre. Digo que sin proponernos porque, con la venia de que me dejen hablar en primera persona, con la venia de los oyentes, conocí a su mamá, a Diana Turbay. Fue mi jefe en el noticiero Krypton cuando yo estaba comenzando, y usted era un chino chiquito de 4 años. Lo conocí de esa edad. Y le puedo decir hoy que estamos celebrando el Día de la Madre aquí, que qué mamá la que tuvo usted, Miguel. Qué maestra. Yo pienso, Pedro Viveros, que Diana Turbay iba a hacer muchísimas cosas más en este país. Si tenía algo Diana Turbay en la vida, era que tenía una visión muy adelante, por ejemplo, del tema de la paz, Pedro. Es que además sabía de comunicaciones y tenía un muy buen olfato político. Claro. Había sido muy bien la política. Secretaria privada de su padre, del presidente Julio César Turbay. Entonces esa mezcla Ayala, de política y medios de comunicación, pues por supuesto que hacían de una persona muy importante, muy interesante y con mucho futuro. Hace 20 tantos años, 28 años, esas balas de la violencia, esos momentos, Miguel, que recordamos todos los que ya estamos cubriendo esa información, nos quitó a esa maestra que tengo en el corazón, que fue mi primera jefe, una de mis primeras jefes, y que sus enseñanzas las tengo en el corazón. Y hoy, Día de la Madre en Voz Populi, entonces vamos a tener como invitado a su hijo, a Miguel, que en ese momento tenía 5 años. Hoy nuestro numeral es por siempre mamá. Yo quisiera comenzar, porque así es la vida y así nos pasan las cosas en la vida, Miguel, numeral por siempre mamá. ¿Qué diría usted hoy para Diana Turbay? Jorge Alfredo, un saludo muy especial para usted, para todos los oyentes, a todo el equipo de Voz Populi. Gracias por la invitación. Pues me hace usted comenzar este espacio con el corazón arrugado, porque desafortunadamente no tuve la oportunidad de conocer a mi mamá como hubiera querido. Viví lo que ningún colombiano debería vivir, y que tuve que asumir por cuenta de la violencia y el narcotráfico. Pero me llena de emoción los relatos, los recuerdos como los que usted me ha contado en otras oportunidades y mucha otra gente, porque es la manera en la que la recuerdo y reconstruyo lo que fue mi mamá. He tenido la oportunidad de ver su diario en el cautiverio, algunas fotos, algunas grabaciones, y esa es la manera en la que guardo su recuerdo en el corazón. Pero mire, hoy es un día, como todos los años, de mucha nostalgia, siempre con una ausencia que nunca se va a llenar, pero también con la mayor admiración y la mayor motivación de mi vida, que es la causa por la que mi mamá pues se murió. Buscando la paz encontró la muerte, y realmente es mi mayor inspiración. Así que hoy es un día para recordarla, para amarla. Sé que está aquí con nosotros, acompañándonos, especialmente aquí entre usted y yo. Y además de eso, pues también una oportunidad para celebrarle también a todas las mamás. Feliz Día de las Mamás a todas las que están aquí con nosotros y nos están escuchando, a mi esposa, a mi abuela, que fue mi mamá también. Y bueno, esa es una oportunidad también para decirles que las quiero mucho. Y bueno, aquí sabemos lo importante que son las mujeres en la familia y en la sociedad. Numeral por siempre mamá. Diana Turbay, para los oyentes que la recuerdan y los que de pronto no tienen ese registro noticioso, salió de las instalaciones del noticiero Krypton. Trabajamos allá hace 20 y tantos años a entrevistar teóricamente y supuestamente, Pedro, al cura Pérez, del ELN, buscando en ese momento además de la entrevista, porque Diana, su mamá, era directora de la revista Hoy por Hoy, claro. Además con el noticiero Krypton que dirigía Alejandro Montejo. Salió a buscar esa entrevista, y que también esa entrevista fuera de alguna manera
un soporte, un puente para ver si se lograba los primeros acercamientos de paz. Sí, Jorge Alfredo, hay que recordar, en el año 89, a través de las entrevistas, ella es el puente fundamental que ayuda para que el M-19 se desmovilice. Ella empieza a hacerle unas entrevistas a Carlos Pizarro y termina restableciendo los puentes de comunicación entre el gobierno y el grupo guerrillero, y finalmente termina llevando al proceso de paz. Incluso una vez se lleva a cabo el acuerdo, es mi abuelo el garante del proceso pedido por el M-19 y bueno, finalmente se llega a buen término. Y la van a buscar, como usted bien dice, 2 personas a decirle, el cura Pérez quiere entrevistarse con usted, y ella, convencida de que podía hacer lo mismo que hizo con Carlos Pizarro, acepta. Más usted se acuerda que el cura Pérez era un guerrillero básicamente oculto, secreto, era un cura, era español, había muchos mitos alrededor del cura Pérez. Entonces, pues entusiasmada con esa tarea, cayó en una trampa donde los extraditables en cabeza de Pablo Escobar lo que estaban buscando era obligar al gobierno, que en aquel momento era la salida de barco y la llegada de Gaviria, para que no hubiera extradición en Colombia. Tantos hijos hoy, en representación de Miguel Uribe Turbay, que posiblemente el domingo tendrán esa nostalgia de no tener a su mamá por cuenta de la violencia en este país, que tenemos que seguir peleando para que salgamos de ella. Peleando, cuando digo, es dar el paso, como dijo el Papa Francisco, seguir adelante, perdonar, como ha dicho su hermana María Carolina en las entrevistas. Y como en el hemos libro, hecho, como hemos hecho en la familia. A veces es más fácil decirlo que hacerlo. Sí. Pero con el tiempo entiende uno que el resentimiento y el odio le hace daño es al que lo lleva, no por quien lo siente. Entonces, al final, pues, tal vez una de las lecciones más importantes, aferrados a la fe, con el ejemplo de mi abuela, ¿no? Porque, como digo yo, es normal ver a los papás morir, pero nunca un hijo. Y si mi abuela lo logró, pues lo vamos a lograr, nunca lo logramos todos. Se ha quitado doña Nidia el negro. Así es. No. Desde hace 28 años. La acompañamos en todas las caminatas, la última ya decidió dejar las banderas en su hermana, en María Carolina Hoyos. La queremos, la respetamos. Y este capítulo, hoy por cosas de la vida, nos llegó. Qué lindo poder hacerle homenaje a Diana Turbay, a tantas mamás que se han ido, que no se han debido ir, pero a ellas desde el cielo que nos iluminan y que seguramente celebrarán en familia desde el cielo con todos sus hijos. Imagínense las cosas de la vida, como dijimos en ese momento, Iván y Ricardo, y el señor Carmona, que era el Día de la Madre, y era recordar a Diana. Mire, yo les tengo que contar algo muy personal que creo que por encima lo contó Miguel ese día, y ahí se me arrugó el corazón, y es que cuando nos reuníamos con Miguel, por esa cercanía que había, por haber trabajado en esa casa con Diana Turbay, Miguel me hacía que le repitiera cómo era su mamá. Y me hacía que le describiera, Ricardo, Esteban, Carmona y oyentes, cómo era su mamá. Dime cómo era mi mamá, porque el recuerdo de él era muy vago, un pelado de 5 años. Imagínense ustedes, obviamente está el momento del fallecimiento de pronto el rostro o algún gesto. Y entonces yo le decía, no, llegaba a consejo de redacción siempre con un paquete de Marlboro y unos chicles y se sentaba. Y ella tiraba línea impresionante, porque era una mujer de una capacidad y de una visión, Ricardo, por la paz de Colombia, por lo que estaba pasando, de un análisis. Recuerde usted que además era la directora de la revista Hoy por Hoy en esa época, además de ser la propia del noticiero Krypton, el director era Alejandro Montejo, y nos daba clases de periodismo siempre, de periodístico, de análisis. No tuteaba, usteaba siempre, usteaba muy... Sí, pero era de usted. ¿Qué hubo? ¿Cómo le va? Ok. ¿Cierto? Nunca tuteadora. Y él me hacía que en esas reuniones que yo le contara cómo era su mamá y cómo estaba, cómo llegaba vestida, cómo llegaba al carro, cómo hablaba, para tener un mejor recuerdo. Jorge. Y tengo que decirle que eran momentos muy emotivos cuando Miguel pedía que le recordáramos a su mamá, con quien hoy está en el cielo, señor. Permítame esa licencia, porque sí que es doloroso. Eso lo pedía Miguel a usted, ¿cierto? Ahora, en el paso de los años, será el pequeño Alejandro el que le pida a alguien que le cuente cómo era su papá. Seguramente. Y le puedo decir que Miguel Uribe, cubriendo el Congreso, que es la labor que hacemos todos los días desde acá, desde el Capitolio, era una persona muy afable, muy cercana, muy querida. Siempre que uno lo buscaba para una reacción, para una opinión, él era muy atento. Le contestaba a uno, ¿qué hubo, Andrés? ¿Cómo está? Le colaboró ya de una... daba datos, siempre era una persona muy cercana. Yo creo que eso lo heredó de su madre, de Diana Turbay, ese respeto por el periodismo y ese cariño por el periodismo, porque tenía un cariño enorme por el periodismo. Entonces a los periodistas siempre nos trataba muy bien y nos atendía muy bien cuando lo necesitábamos. Señor.
Jorge, Pedro, yo tengo el recuerdo de Miguel Uribe Turbay de la siguiente manera. Yo lo conocí a él cuando estaba iniciando sus pinitos en la política. Y no era todavía ni concejal, estaba, pero me llamaba la atención que era una persona... ¿Fue edil, Pedro? Sí, sí, fue edil, sí, señor. Pero Jorge, antes de lanzarse a eso, él tenía una estructura, porque había comenzado a hacer grupos, le estaba comentando a Ricardo Rego ahora, él comenzó a hacer unos grupos para enseñarle a los sectores marginados a jugar ajedrez. Imagínese. Él tenía una fundación donde le enseñaba en los sectores populares del país antes de lanzarse a la política. Es decir, que él cuando se lanza ya tenía una especie de gente que lo seguía por el trabajo social que había hecho. Con una disciplina, Jorge Alfredo, impresionante de Miguel Uribe. Yo tengo ese recuerdo porque a veces uno se encuentra con unos políticos que les interesa es echar un discurso y arrancar, y yo no sé, Miguel tenía, yo no sé, seguramente heredado de su abuelo, el expresidente Turbay, yo no sé, pero era una disciplina para que cuando comenzara la campaña tuviera una gente a la que ya le había servido de alguna manera, ¿no? Y me acuerdo mucho los grupos de él de ajedrez en Bogotá, Jorge. En unos minutos vamos a recordar en esa visita que hizo Miguel Uribe a Voz Populi, esa pregunta que le hicimos sobre qué es ser Turbay y si eso le favoreció en la vida política. Él se sentía tan orgulloso de esa familia, pero decía, no use mis apellidos. En segundos, Pedro, ahí tiene Esteban otro segmento de esa visita que hizo Miguel Uribe Turbay a Voz Populi y habla exactamente de eso, y de ser afable y de ser político de la vida y de servir a la gente. Hoy se ha ido Miguel Uribe Turbay, estamos a la espera, Cristian, en otro sector del Salón Elíptico, que confirma la familia en este evento. ¿A qué horas puede ser el ingreso del féretro de Miguel Uribe aquí al Capitolio? Jorge, buenas tardes para usted y para todos los oyentes. A esta hora pudimos confirmar hace algunos minutos con el equipo de trabajo del senador Miguel Uribe y también con otros colegas que están desde Medicina Legal que el cuerpo no ha salido todavía de este punto en el centro de la ciudad, exactamente en la carrera sexta, en el centro de Bogotá, donde está la oficina, donde están las instalaciones de Medicina Legal. Desde ese punto al que llegó durante esta mañana el cuerpo de Miguel Uribe aún no ha salido. La información que nos confirman es que la funeraria encargada de toda la preparación del cuerpo del senador, la funeraria Gaviria, que lo llevarán precisamente a una de las sedes de esta casa de funerales, donde espera arreglar el cuerpo. Desde algunos senadores del Centro Democrático nos dicen que entre las 6:30 y 7 de la noche esperan que llegue el cuerpo del senador Miguel Uribe Turbay hasta este punto, hasta el Salón Elíptico en el Congreso de la República, y que después de eso entonces empiece una serie de ceremonias religiosas que serán acompañadas también por familiares y amigos en este punto. Hay que recordar que las honras fúnebres de Miguel Uribe se realizarán el miércoles 13 de agosto en la Catedral Primada de Colombia, después de cumplirse 2 días de cámara ardiente en este punto. El de hoy, una cámara ardiente para amigos y familiares, los más cercanos del senador, y mañana a partir de las 8 de la mañana y hasta las 6 de la tarde será la cámara ardiente también para que los seguidores y los ciudadanos puedan acercarse hasta este punto a darle el último adiós al líder del Centro Democrático. Cristian, desde otro lugar.